8 de la mañana con 59 minutos y seguimos en el diálogo de Radio I-99. Ya tenemos a esta hora de la mañana nuestro siguiente invitado, si me permiten. Precisamente se trata de el doctor PhD César Marín Moreno. Es representante de el programa, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación del Ecuador. Doctor, bienvenido a Radio I-99 y a su espacio de diálogo. Buenos días, un gran saludo a ustedes y a la audiencia. Y vamos a hablar sobre acciones estratégicas para una comunicación libre. Y lo primero es que me gustaría que usted aclare a la audiencia qué entender por comunicación libre. Bueno, la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que existen en una sociedad democrática como la nuestra. Y de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, el Consejo de Comunicación, abreviado a todo el nombre completo que ya se citó de la institución, es la institución que precisamente vela porque ese derecho se cumpla. Y no solamente desde una óptica, sino de todos quienes conforman el sistema de comunicación del Ecuador. Este sistema de comunicación está compuesto por los medios como tal, los periodistas, los trabajadores de la comunicación y también la ciudadanía, que es la que tiene acceso a la información que se plantea. Entonces, dentro de lo que la ley establece, este organismo, el Consejo de Comunicación, precisamente vela porque desde todas esas perspectivas se cumplan y se concreten pues los mecanismos apropiados para que así ocurra. Eso de una manera muy general, ¿no? El que conocíamos como Cordicom. Era anteriormente el Cordicom. Del Cordicom ya no existe la ERE, que era la regulación. La Ley Orgánica de Comunicación, en su reforma del 2022, yo siempre me gusta decir, ha pasado una versión un poquito más madura, donde la parte de regulación de la comunicación está más bien definida como un mecanismo de autorregulación, dentro del cual cada medio de comunicación establece un comité de ética y un comité editorial también que está de la mano a ese comité de ética. Y precisamente de allí, en esa madurez a la que hago alusión, afloran todos los principios. Una de las labores justamente del Consejo es acompañar a los medios justamente para ayudarles a conformar este comité de ética, para ayudarles a revisar. Y por supuesto tiene tres aristas importantes para cumplir este cometido, digamos 3 puntos de acción fundamentales del Consejo. El primero, que tiene que ver con el monitoreo. Nosotros hacemos monitoreo de contenidos. Las competencias, al no ser reguladoras, en caso de existir alguna infracción que se considere importante la ley de comunicación, lo que hace el Consejo es reportarle a la autoridad competente. Por ejemplo, si se detecta alguna vulneración de algún derecho a un ciudadano, por ejemplo, decir algo, discriminación, racismo. Exactamente. Etcétera. Lo que hacemos nosotros es reportarle, en este caso a la Defensoría del Pueblo, para que ellos, al tener las competencias, tomen las acciones respectivas. Esa es una de las aristas del Consejo. La segunda es el tema de protección a periodistas, en pro de la libertad de expresión. Dentro del Consejo existe un mecanismo de protección de periodistas, el cual justamente monitorea las alertas que ocurren a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo de alertas que es novedoso, que prácticamente en tiempo real, con una actualización de una semana, nos da todas las alertas que están ocurriendo. Lo puede consultar cualquier ciudadano en nuestra página web www.consejodecomunicacion.gov.es. Se van a la parte inferior, está el monitoreo de alertas, las monitoreamos en redes sociales y de acuerdo a eso establecemos algunas acciones. Y el tercer eje central, como para ir luego profundizando, tiene que ver también con la formación, ¿no? La capacitación, otorgamiento de becas en conjunto con las instituciones competentes y también capacitaciones formales para todos los trabajadores de la comunicación. Muy bien, doctor César Martín Moreno, presidente del Consejo de Comunicación. Voy a dar paso a mi compañero Jaime Velázquez para que pueda seguir con la entrevista. Gracias, Daniel. Doctor, bienvenido. La verdad es que placer tenerlo por acá. Quiero preguntarle esto porque, según lo que entiendo, ustedes velan por los derechos de la libertad de expresión. ¿Cree en su criterio? Y le hago esta pregunta porque mucho se ha discutido en el ámbito periodístico que la última ley aprobada en la Asamblea Nacional vulnera ese derecho al revelar o tener que revelar la fuente en un momento dado. ¿Cuál es el criterio que ustedes aplican y cómo lo ve? Bueno, el Consejo como tal es una institución, pero tiene un pleno. Nosotros estamos conformados por varias instituciones públicas y privadas, entre ellos representantes de los medios. Y definitivamente este es un tema, junto con otros importantes, que se ha tratado en el pleno del Consejo en función de la relevancia que tiene. La libertad de expresión, como su norma lo indica, es un derecho fundamental y definitivamente nosotros como Consejo estamos para velar por aquello.
La ley, en su concepción, establece ciertas atribuciones, bajo ciertas condiciones, que tendrían que cumplirse en caso de que haya digamos, algún problema o algún principio de seguridad que se vea perjudicado. Dentro de ese esquema nosotros no alertamos a primera mano algún tipo de acción o anomalía que intervenga con ese principio básico que es la libertad. De todas maneras, justamente esa es la labor del Consejo, estar pendientes y estar presentes en caso de que haya alguna vulneración en ese sentido y obviamente activar todos los mecanismos de los cuales cuenta el Consejo para que eso no ocurra, ¿no? Le traigo a colación este tema porque aquí estuvimos estuvimos discutiendo justamente hasta qué punto se vulnera ese derecho de la libertad de expresión cuando está en juego un derecho superior que es la sociedad, el bien común. Es decir, cuando alguien o un periodista o un abogado o un sacerdote no la llegan a saber algo que puede hacerle daño a la sociedad, debería de alguna manera revelarse esa información que revelar la fuente, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si yo sé que mañana van a poner una bomba y hablo con el bombero, con el que va a poner la bomba, el delincuente, ¿no? ¿Verdad? El terrorista. El Puma Bomber. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir directamente el bombero, no. y o sea, si es que interceptan la llamada o lo que sea las autoridades de control, pues obviamente debería revelar la fuente. Es que esa era la discusión. Por eso le preguntaba el criterio hasta qué punto el derecho a la libertad de expresión no vulnera en un momento dado el derecho del bien común, que es el superior, que es el bien de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Sí, definitivamente es un tema interesante y entiendo la discusión es bastante compleja y la misma la estamos teniendo también en el Consejo. Lo que sí dentro de nuestras competencias está es actuar en caso de que haya algún tipo de vulneración. ¿Cómo funciona este tema de las vulneraciones a los derechos? Nosotros monitoreamos las alertas, como les decía hace un ratito, las reportamos. Hay un monitor de alertas que divide este tipo de alertas a la libertad de expresión en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos amenazas a la integridad física de los periodistas. Tenemos intervención de la justicia como un medio de coerción, que en este caso podría ser algo parecido, o si no también lo que se llama obstrucción al trabajo periodístico. Y a través de esas alarmas nosotros activamos mecanismos para justamente actuar en función de esa protección. Muchos de los mecanismos dependen de otras instituciones del Estado. Okay. Lo que sí le puedo decir es que realmente estamos viviendo un territorio no explorado antes, ¿verdad? Y el Consejo, dentro de sus competencias, por supuesto, está listo para tomar las acciones que le corresponden a sí mismo en esas competencias en función de garantizar la libertad de expresión. Es interesante, es un tema, yo diría, que va más allá inclusive de lo legal, sino de lo ético y de los principios básicos de humanidad, ¿no? El ejemplo que usted cita yo creo que es fabuloso, ¿no? El tema de la integridad de mi sociedad y todo lo demás. Y pues definitivamente es un tema de debate importante. Hay una línea muy, pero muy delgada, efectivamente, entre lo que es libertad de expresión y protección de la sociedad como tal. Y nosotros como Consejo debemos estar muy pendientes para velar que se cumpla lo establecido, ¿no? Y justamente eso es lo que los ecuatorianos queremos, que la gente vea el derecho colectivo y no el individual, que es muchas veces difícil de ver y se contrapone. Le paso a mi compañera Cecilia André, que tiene unas preguntas para usted. Qué gusto, doctor, tenerlo. Gracias por acompañarnos. Yo tengo una pregunta con relación al humor, ¿no? Muchas veces los periodistas usan esta herramienta o hay comediantes que también ejercen pues su protagonismo dentro de la televisión nacional, por ejemplo, en carácter político. ¿Y hasta qué punto la libertad de expresión respalda el sentido del humor? A veces un poco pesado, un poco ácido, o hasta qué punto ya estaría incumpliendo alguna normativa. Bueno, la ley en ese sentido es bastante clara cuando hablamos de tipos de ofensas y de contenido inapropiado. En ese sentido también tenemos en la misma circunstancia anterior, era una línea muy delgada, especialmente en la situación que usted cita, ¿no? Nosotros como Consejo de Comunicación en estos casos lo que procuramos es velar por un proceso debido. No necesariamente vamos a estar del lado del periodista, si se quiere, siempre. Como hablábamos hace un ratito, hacemos monitoreo de contenidos y nosotros reportamos a la Defensoría del Pueblo en caso de que haya algún contenido malicioso. Sin embargo, nosotros necesitamos o definimos en estas alertas cuando se detectan el nivel de complejidad de las mismas. Por ejemplo, en este caso puntual que usted me dice de un tema humorístico,
Posiblemente el tema sería directamente con contenidos y que hubiesen algún grupo vulnerable afectado por ese contenido de alguna u otra manera. Esa sería por allí nuestra visión y nuestra alerta, si se quiere, a la Defensoría del Pueblo. Muchas veces llama o la acción termina con un simple comentario hacia el medio que lo ejerció. Sin embargo, en estas alertas a veces detectamos otro tipo de cosas, como por ejemplo amenazas a la integridad del periodista, en cuyo caso también activamos temas con otros ministerios de gobierno, Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos, en el caso de atención social. Es interesante revisar esas estadísticas. Nosotros hemos tenido, en lo que va del 2025, 77 alertas, de las cuales 22 de ellas, o se han realizado 22 acciones en lo que va de este año en ese sentido. Es un tema bastante interesante y por eso también viene la segunda arista, la capacitación, porque uno dice, ¿cuándo es que uno podría caer en este tema del contenido en el caso humorístico? Precisamente por desconocimiento a veces, ¿no? Y en ese sentido también entramos nosotros como consejo, a través de la capacitación, a través de la formación también profesional de todos los trabajadores de comunicación. Claro, porque el humor a veces a mí me encanta particularmente cierto tipo de humor, sin embargo puede muchas veces ser una herramienta para respaldar discursos de odio, posturas muy marcadas, incluso desinformación. Damos la bienvenida a Eduardo Mendoza, nuestro director, que ya está aquí en cabina acompañándonos. Ministro, perdona que le diga ministro, eres director, ¿verdad? Presidente, sí. Qué gusto de saludarlo. Igualmente. Un hombre, un caballero, fue ministro de Telecomunicaciones y tuvimos siempre una muy buena, fluente amistad con usted. Y la verdad me alegra mucho cuando me enteré que estaba haciendo estas cosas, y bendito sea Dios que ese sea. ¿A alguno le tocó preguntar todavía para yo ir al final? Javier, yo voy al final porque llega el último. Gracias. ¿Cómo le va, doctor? La verdad que cuando uno analiza la ley de comunicación, entrar en detalle de lo que ya se conoce, a veces uno se pregunta, bueno, ¿podrá haber una reforma que permita mayor libertad o no? Bueno, la ley de comunicación, yo diría que por su misma naturaleza es una de las leyes que más veces se ha revisado. Correcto. Precisamente porque es o tiene una importancia fundamental en distintos aspectos. Yo creo que es una ley que tiene que revisarse perennemente y justamente del Consejo están naciendo y van a seguir naciendo iniciativas de reforma y de mejora al ejercicio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos un tema pendiente que no solamente es a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es el tema de los medios digitales. Correcto. Otra vez hablamos de líneas muy delgadas entre que alguien se pueda llamar un medio digital y acceda a todos los recursos y beneficios que como tal tiene, o entre una persona que agarra un celular, ¿verdad? Y dice, yo soy un medio digital porque hago 3 o 4 contenidos diarios. Entonces es un tema bastante delicado que ha ido y venido en las distintas versiones de las leyes, y me parece que es uno de los temas uno de los temas que en estas primeras sesiones del Consejo bajo mi presidencia hemos decidido discutir y trabajarlo fundamentalmente. A medida que pasa el tiempo, doctor, es que los medios digitales se van posicionando ya sea local, regional o nacionalmente. Es correcto. Un trabajo duro. Es un trabajo complejo. Anteriormente teníamos también, ahora que Eduardo hace mención a las telecomunicaciones, con los medios tradicionales había, digamos, el control de que se usaba la antena local, claro, y que había la regulación o autorregulación local. Ahora puede haber un medio que ejerce en el Ecuador y que no está para nada en el Ecuador. ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo le pedimos que se autocontrole de acuerdo a lo que la ley define? Son algunos temas interesantes que tienen que ser debatidos y que tienen que ser actualizados y modernizados. ¿Se están haciendo esos análisis, esas reformas? Por supuesto, eso es parte del Consejo, eso es parte de las labores del Consejo. Como le decía, para entenderlo, ¿no? El Consejo es un pleno, está conformado por varias personalidades y representantes de la sociedad civil y también del sector público. Y tiene pues su parte administrativa, la cual presido yo y que se maneja, ¿verdad? Que es la parte administrativa operativa. Claro. Pero permanentemente, una vez al mes, tenemos las sesiones del Consejo y tenemos estos temas importantes, de donde deben hacer las propuestas justamente para lo que usted mencionaba, ¿no? Las reformas oportunas que haya que hacer a la ley. No sé si le competa, doctor, pero se lo voy a decir. No. Pero ese temita inicia el espacio publicitario y cerramos el espacio publicitario, vea, cansa al oyente, al televidente. No le compete, pero créanme que yo no sé cómo poder eliminar esa vaina. O sea, de una situación que es normal. Si yo estoy dando noticias y tiro publicidad, es obvio que va a haber publicidad, pues. Pero bueno, ahí se la dejo, doctor. De mi parte, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Mi querido ingeniero César Martín, mi buen amigo, un hombre que
esto donde está usted en el Consejo fue lo que llamamos en alguna época el Cordicom. Correcto. El Cordicom fue una institución súper importante. Recuerden ustedes que se llenaba, no sé si sigue siendo llena por algunos espacios de algunas instituciones que ponen directores. Por ejemplo, me acuerdo yo que el Consejo de Participación Ciudadana ponía un director. ¿Sigue siendo así o ya ha cambiado? El Consejo está conformado por 5 miembros con voz y voto. Sí. Uno de ellos es un representante. Es lo que le digo. Del Consejo de Participación. Es interesante porque es diverso. Y además, usted estuvo como secretario, fue ministro de Telecomunicaciones, entiende bastante las cosas claras. Me encanta el tema del periodismo, de las amenazas, y me gusta ese tema también que están tratando de medios digitales, porque como sabemos, Javier, Daniel, Ceci, Jaime, amigos que nos ven y nos escuchan, hay medios digitales y medios digitales, porque algunos hacen el bien y otros no, o algunos son incipientes, pero entonces es como lo que yo digo que tenemos nosotros en la radio, este híbrido. Somos una radio, somos un canal, hacemos redes, o sea, la verdad es que todavía se está definiendo el espacio, ¿no? ¿Verdad? Pero lo interesante es que no exista, y aquí voy, no exista esta discriminación contra los medios reales que nos controlan porque la ley nos controla, tenemos que hacer ciertas cosas, y los otros pueden hacer cualquier cantidad de cosas, los que nos ponen en una desventaja que es hasta discriminatoria. ¿Cuál es el justo medio? Lo estoy poniendo en problemas quizás con esto, presidente Martín. Es un tema de debate actual. La misma conversación que estamos teniendo aquí la tuvimos en el Pleno del Consejo en la última sesión. Y entiendo, hay posiciones y posiciones. O sea, la posición del medio tradicional es un poquito, o más bien yo creo que ya no existe el medio tradicional, siendo el medio mixto, sí, ¿no? El híbrido que digo yo, como Jaime, que es híbrido. Correctamente. Sí. Y la posición del medio que es solo digital, que requiere o que obviamente quisiera acceder a todos los beneficios, porque también así como hay regulaciones hay beneficios. Claro. El tema, por ejemplo, nosotros manejamos el registro público de medios, y que un medio esté en el registro público es un requisito para poder pautar con las instituciones del Estado. Claro. Entonces, obviamente hay muchos medios digitales que quisieran acceder a ese registro y que la ley no se los permite en este momento. Entonces hay algunos temas importantes. Yo creo que la clave en este punto, dado que la regulación per se es, como les decía al inicio, un poquito más madura en la ley actual en función de que hay una autorregulación, ya no hay, como bien usted citó, los tiempos antiguos del Cordicom y de la Supercom, ¿verdad? De la ley recordada. La ley miserable esa, con Torquemada y todo. Sí o no. Doctor? Correcto, la famosa Inquisición. Ya no existe esa figura, y más bien hemos pasado a una figura de autorregulación que el Consejo también tiene que acompañar a los medios. Es decir, pronto los estaremos visitando a ustedes y a todos los demás medios para revisar los códigos de ética, los códigos editoriales basados en los códigos de ética, pero no pasa de ser un acompañamiento. Y ese para mí, presidente Martín, para mí esa es la base, ¿no? Porque los medios reales de comunicación sí tenemos, pues, un tema ético porque nos lo exige la ley. Correcto. Pero en los otros, no digo que no lo hagan todos, pero hay algunos que no tienen, pero rubor alguno en cualquier cosa. Entonces, hay que ir buscando un camino para que se pueda arreglar, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, lo que dice usted es verdad, no están en la lista del Cordicom como medios, no pueden pautar, sin embargo pautan lo que les da la gana y no pueden, por ejemplo, en elecciones ser determinados. Entonces es un lío bastante, es todo un... Y es el mundo, pues, ¿no? Es el mundo. El mundo no es el Ecuador, es el mundo. Es el mundo. Justamente en eso estamos revisando legislaciones de otros países, siempre aprendiendo del ejemplo y de otros caminos puede llevar a algo interesante. Definitivamente tiene que ver con algunas líneas básicas para el tema de los medios digitales y un poquito es un tema de colaboración, es decir, poder este tema llevarlo al Pleno del Consejo, compartirlo con la ciudadanía e ir tomando las mejores decisiones. Obviamente nuestra capacidad está en sugerir para que los legisladores pues hagan los cambios que se consideren pertinentes. Y por ejemplo, las amenazas a los periodistas, que no solamente salen de los bandidos, de los malos. Correcto. Pasa a veces con legisladores que vienen o políticos que les dicen, vas a ver, o sea, y tienen que estar atentos y hay que establecer protocolos para la seguridad de los mismos, presidente Martín. Hay un dato bastante interesante lo que usted menciona. Nosotros tenemos estadísticas que están en el dashboard, ustedes saben, esta modernidad que vivimos, que hemos hecho para el tema de alertas.
Y justamente lo que usted menciona es cierto. Este año las alertas que más hemos recibido son por la intervención de la justicia para temas periodísticos. Es decir, un periodista comenta, lo demandan. Entonces, de esa manera se trata de acallar. En esos casos nosotros acompañamos. Por ejemplo, recientemente tuvimos, aunque bueno, este no es ese caso, yo estuve en la ciudad de Chone poniendo una denuncia a favor de un periodista que fue amenazada su seguridad. Esa es una de las cosas que hacemos como consejo. Claro. Monitoreamos esas amenazas que él tuvo. A través de una organización se contactó con el periodista nos pidió como institución que pongamos la denuncia. Se puso la denuncia en la fiscalía está en la denuncia. Obviamente nosotros declaramos los hechos, es a la fiscalía que le corresponde establecer todas las circunstancias alrededor del tema, y nosotros lo estamos acompañando. También pedimos que la policía, porque el periodista estaba escondido, ¿verdad?, que la policía lo ingrese en el tema de protección de medios, protección de testigos y víctimas. Y también le hemos hecho acompañamiento psicológico con el Ministerio de la Mujer. Esa es un poquito la estructura que nosotros le estamos poniendo también. Algo existía, por supuesto, y estamos aumentando en el Consejo. Otro punto importante para nosotros es el tema regional, territorio. Claro. Esta es una institución, usted hizo bien la historia, Eduardo, ¿verdad?, de lo que era el Cordicom y la Supercom, de ser un monstruo a irse reduciendo. Mi opinión es que se redujo demasiado. Prácticamente nosotros estamos solo en Pichincha en este momento. Es verdad. Y ahora la idea de nosotros es justamente tener este alcance territorial nuevamente. La tecnología lo permite. Estamos cambiando de un sistema de monitoreo para poder monitorear medios a nivel nacional con internet. Ahorita lo estamos haciendo con antenas de radio, de televisión, es decir, en otra sintonía de lo tecnológico actual. Y poder dar ese alcance también a los periodistas en todo lo que es las provincias, ¿no? También estamos articulando con la ayuda de las facultades de comunicación de todas las universidades en el país. Las estamos visitando, estamos haciendo convenios, precisamente para que nos sirvan como puntos locales, ¿verdad?, de apoyo a la comunidad periodística. Y usted sabe mucho de tecnología. Con esto que está diciendo, y si se está trabajando con los periodistas, se puede hacer un espacio para trabajar en ética periodista con los chicos que están en la, quizás un cursito, alguna cosa en la que puedan estar en todo el Ecuador. Qué interesante, presidente. Definitivamente, justo en Chimborazo estuvimos hace 3 semanas haciendo eso mismo. Policía Nacional y nosotros, con la ayuda de ellos, dictamos un curso a los estudiantes de la Facultad de Periodismo, ética, defensa personal, que es muy importante. Claro, totalmente. Temas mediáticos básicos y los derechos, que son muy importantes, ¿no? Leía que un periodista me decía que estaba criticando una autoridad del CNE y que ella lo había empapelado, había de un periódico en el centro del país porque le había hecho una crítica, pero hacer una crítica que lo iba a demandar. O sea, cosas, la verdad que es un tema interesante e importante para la defensa de la libertad, de expresión. Ingeniero César Martín, le deseo mucho éxito y lo vamos a seguir apoyando, como siempre, como lo hicimos en su función primera, en esta también. Muchísimas gracias, siempre un gusto estar aquí a las órdenes.